Bueno, comencemos a hablar un poco de alimentos. Y lo primero que habría que pensar es, si yo digo alimento, ¿a qué me refiero? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se les viene a la cabeza como concepto de alimentos? En un concepto general, podríamos hablar de que alimentos son sustancias que contienen nutrientes y que pueden ser ingeridas oralmente por el animal. Hay un par de elementos importantes acá. Estas sustancias pueden contener uno o más nutrientes, por lo tanto estamos diciendo que el nutriente no es lo mismo que alimento. Y también estamos hablando de que el animal lo consume vía oral, esos nutrientes, ese alimento llega al animal vía oral. ¿Y por qué hacemos la aclaración? Porque no estamos hablando de la nutrición terapéutica que se puede utilizar vía endovenosa, por ejemplo, como se utiliza en un animal que está internado, en un animal que está en una cirugía o en una recuperación, donde yo canalizo una arteria o canalizo una vena y voy a poder estar suministrando distintos elementos, entre ellos nutrientes, por ejemplo. Por ejemplo, glucosa para recuperar más rápidamente la energía de ese organismo. ¿Tá? No nos vamos a referir a eso, no va a estar incluido en lo que nosotros estamos trabajando en la cátedra este año. ¿Bien? Sí, usen los micrófonos si quieren, por favor, cuando contestan. Bueno, acá vemos, aparte de las vacas, en este momento, como estamos pensando, en realidad son vaquillas, como estamos pensando en los alimentos, ¿qué es lo que están viendo como alimento acá? Pastos. Podríamos decir así rápidamente, pastos. También ustedes pueden encontrarlo como forrajes, como pasturas, como pastizal. Vamos a hacer una pequeña diferenciación que no es debido a muerte, pero que por ahí para entendernos y para lo que se dialoga habitualmente cuando nosotros estamos con otros colegas o con productores, es bueno saber la diferencia. Cuando yo hablo de pastizal, en general me refiero al pastizal natural, o sea, a los pastos que nacen y crecen naturalmente en cada región, que pueden ser distintos en cada región, claramente. Y cuando hablo de pasturas, en general, se debería agregar pasturas cultivadas o pasturas implantadas. Se refiere a las pasturas que no son nativas, que fueron incorporadas por el hombre. ¿eh? Preparó la tierra, puso semilla, o no, o estolones, como sea, y plantó, sembró una pastura. ¿sí? Entonces, esa sería la pequeña diferencia. Pero en general, ¿qué podemos decir? Tanto los pastizales como las pasturas son alimentos voluminosos, son alimentos que tienen mucho volumen. Y ese volumen es porque tienen mucha fibra. ¿sí? Entonces, también se llaman alimentos fibrosos, tienen mucha fibra. Todo lo que son pastos y pasturas, forrajes se dice en muchos casos, son alimentos voluminosos, alimentos fibrosos. ¿Por qué aclaro de que forraje se dice en muchos casos? Porque a veces se utiliza forraje para cualquier elemento, ¿sí? Ahí estoy viendo que alguno dice de pienso. Pienso, a veces no, pero pienso se refiere básicamente a un término más del tipo español. Los españoles usan mucho, no por el idioma español, sino por España, usan mucho la palabra pienso para alimento y en general se refiere a alimento balanceado, como dijo alguien por ahí. ¿Sí? Yo no llego a ver exactamente todos los mensajes, por eso no puedo ir contestando. ¿Qué ven acá? Acá ven una mezcla de pasturas. Esto que parecen unos arbolitos y que son, si lo dejamos crecer, llegan a ser árboles, es leucaena, que es una pastura de buena calidad, es una leguminosa, pero es una pastura arbórea, arbustiva o arbórea. Y en el medio donde los animales están, en el medio de las líneas de la leucaena, tenemos otra pastura, que es una gramínea tropical. ¿Sí?
Entonces ya ven que estamos agregando algunos conceptos a esos alimentos. Estamos hablando de pastos, pastizales o pasturas, estamos hablando de gramíneas y de leguminosas, estamos hablando de gramíneas tropicales. Entonces, como ven, vamos agregando detalles y vamos agregando elementos que nos hacen pensar en que tienen algunas diferencias. No es lo mismo todo. Con solo decir forraje no alcanza. Con solo decir pastos no alcanza. A ver, en cuanto cambie, ¿quién me reconoce? Yo creo que varios van a reconocer esta pastura. Es la misma, en una está con la flor y en la otra está sin la flor y con una abeja. No sé si alguien vio la abeja, pero la abeja está acá. O capaz es una mosca. ¿Quién me puede decir que es eso? Alfalfa, bien Emilio. En el chat dicen alfalfa. Esa se... Bien, correcto. El único que vi fue Emilio, por eso dije. No sé quién es Emilio, pero está bien. El tema es este. Alfalfa es conocida como la reina de las forrajeras. ¿Sí? Es una leguminosa, tiene una muy buena calidad. Se utiliza tanto para animales rumiantes como no rumiantes, o poligástricos y monogástricos. También escucharon hablar de eso en fisiología. ¿Se acuerdan qué era eso? Rumiantes y no rumiantes. Si se ponen rápidamente a pensar, ¿comen lo mismo los rumiantes y los no rumiantes? ¿Se alimentan con los mismos alimentos? Exacto, los rumiantes tienen varios estómagos, tienen los preestómagos y el estómago verdadero. Los no rumiantes no, ¿de acuerdo? Pero, pero hay alimentos que pueden comer en común. ¿Mm? Bien, no tiene la rumia, el que no es rumiante no tiene la rumia, correcto, bien ahí. Entonces, eso ya vieron, no vamos a repetir esos conceptos, ustedes ya lo vieron en el teórico de, ¿cómo se llama?, de fisiología. De hecho, le vamos a colgar una presentación sobre esto en el aula virtual, que es de la cátedra de fisiología, que vamos a tomar prestada para que ustedes recuerden, ¿sí? Pero, por ejemplo, la alfalfa puede ser comida por varias especies, por todos los rumiantes, por supuesto, pero también la puede comer un caballo, y también la puede comer un conejo, ¿sí? Entonces, no es exclusiva de una especie, pueden ser comidas por varias, porque tiene una muy buena calidad. Ya vamos a hablar después de qué es calidad. Ahora, esa misma alfalfa que veíamos ahí, que están viendo la flor y la planta de cerca, acá ven un sembrado, ven una máquina y ven un paquete ahí, un cuadrado que parece que tiene atado. ¿Qué es eso? Un megafardo. Muy bien, muy bien. Es un megafardo. Originalmente se hacían fardos, que eran más chicos, después empezó a ser megafardos, ¿sí? Y es una forma de conservar el material. En vez de que, perdón, ¿sí? En vez de que el animal tenga que ir a pastorear la alfalfa al campo, nosotros agarramos el megafardo y lo llevamos a donde está el animal. Y lo podemos conservar durante un tiempo. Esas marcas que se ven ahí, un poco tiene lo que están comentando de que tiene panes, que está constituido como por bloques con panes de la alfalfa, que también puede ser de otro material, pero la alfalfa es lo más común, ¿no? Y entonces nosotros acá ya estamos hablando de dos tipos. Tenemos un alimento que es fibroso, que es voluminoso, que dijimos que es una pastura, que es una leguminosa, que puede estar verde o puede estar conservada. O sea, el animal la puede comer en pastoreo o nosotros la podemos conservar y dárselo después. ¿Sí? Entonces ya tenemos otra vez otro cambio. Seguimos siendo un alimento fibroso, pero puede estar fresco o puede estar conservado.
A ver si me ayudan con la próxima foto y me cuentan de uno más. Bien. Sorgo, grano de sorgo. Exacto. Tiene algunas mugres ahí, tiene algunos palitos, alguna ramita, no sé qué cosa, pero es grano de sorgo. Grano de sorgo entero, ¿sí? Ustedes pueden ver que hay algunos que están rotos, que se le ve la parte blanca, pero eso es una cuestión, digamos, accidental. Es un grano de sorgo que está entero, pero también podría estar molido. O sea, podríamos pasarlo por una máquina y molerlo. De hecho, cuando ustedes vean un poco más sobre cómo utilizar el grano de sorgo, vamos a discutir, vamos a conversar sobre el tema y vamos a decir, es necesario que el grano de sorgo no esté entero, que esté partido. ¿Son dos alimentos diferentes? No. ¿Tienen una composición diferente? No. ¿Funcionan diferente dentro del animal? Sí. Entonces no me puedo quedar con decir sorgo solamente. Será grano de sorgo entero, o grano de sorgo partido, o grano de sorgo molido. O puede ser una planta de sorgo. ¿Por qué no? Alguien había dicho primero sorgo granífero, me parece. Fíjense, el pariente cercano del sorgo, ¿qué es eso? ¿Están ahí todavía? Maíz, exacto. Muy, pariente muy cercano, ¿sí? Desde el punto de vista de la alimentación, no estoy hablando agronómicamente. Pero también lo que tenemos a la derecha en la foto es una planta de maíz, ¿o no? ¿Será lo mismo hablar de grano de maíz que de planta de maíz? Ya por apariencia nos dice que no. El grano es un elemento chiquitito, ¿sí? Es un elemento que está concentrado y la planta es un alimento que es voluminoso, que es grande, tiene mucho volumen, que tiene mucha fibra. Es una pastura. Entonces tiene mucha fibra. Si hablamos de planta de maíz es una cosa y si hablamos de grano de maíz es otra. Hace un ratito veíamos el sorgo. Fíjense, acá estamos hablando de un sorgo granífero. Pero si tomamos la planta completa, ya dejó de ser grano de sorgo entero molido. Pasa a ser planta de sorgo entera. Y es otro alimento. ¿Qué pasa con el maíz, aparte de ese grano que estamos viendo ahí? También yo puedo pensar en tomar la planta de maíz, pasar con una máquina. Les prometo que la foto está linda y no es propaganda. No vendo esas máquinas. Estaría bueno, pero no, la verdad que no vendo esas máquinas. Y tengo en las manos del operario, tengo el resultado, lo que sale de esa máquina, que es una planta entera de maíz picada. ¿Sí? ¿Para qué se hace eso? Ahí yo tengo la planta, el tallo, las hojas, los granos de maíz, porque entró la mazorca, entró las chalas que envuelven a la mazorca y los granos que estaban en la mazorca, y todo eso se picó, se mezcló, ¿eh? Y después lo que voy a hacer es un proceso de conservación para obtener un silaje de maíz, silaje de planta entera de maíz. Ese es el nombre correcto. ¿Se acuerdan del sorgo? Podía ser sorgo grano entero, sorgo grano partido molido, planta entera de sorgo, silaje de sorgo de planta entera. ¿Se acuerdan de la alfalfa? Podía estar en verde o podía estar en fardos secos como heno, que es una forma de conservación. El silaje es la otra forma de conservación. Son las dos formas de conservación más comunes y más utilizadas en producción animal, en producción ganadera, digamos. ¿Sí? Son alimentos totalmente diferentes si hablamos de grano, si hablamos de planta o si hablamos de silaje. Y acá, sigamos a ver quién le pega con los nombres. Podemos hacer un concurso, el que gana, se gana un caramelo. No sé cuándo le voy a entregar el caramelo, pero bueno. Ajá.
Tenemos varios diciendo algodón, semilla de algodón, soja, semilla de soja, algodón, semilla. Bien, ahora, paren un poquito con las respuestas. Piensen a ver en lo que hablamos hace un ratito de cómo había que denominar y que la denominación era importante. ¿Cómo llamarían, les parece que es más correcto llamar a ese producto que están viendo ahí? Y no se preocupen mucho por las basuritas que hay, los restos de palitos y demás que hay ahí que no corresponden al alimento, digamos. Pero así como se ve, ¿cómo sería el término más adecuado para llamarlo? Porque algunos dijeron soja, algunos dijeron algodón y algunos dijeron semilla de algodón. Bien, semilla de algodón. Básicamente nos referimos a esto como semilla de algodón. Está entera, lo que pasa es que normalmente la semilla de algodón no se parte, no se muele, ¿sí? Pero sí hay una aclaración, porque ustedes ven que está la semilla, que es esto, y ven que hay como una pelusa, que hay restos de algodón, ¿sí? ¿Todos consiguen ver eso? Ese resto de algodón que queda pegado cuando se hace el desmote cuando llevan desde la chacra a la fábrica, sacan la fibra de algodón y queda esto que es la semilla de algodón. Lo que queda, que es fibra de algodón pegada a la semilla, se llama linter. ¿Sí? Linter, así como suena. Y eso nos da una variedad de semillas que algunas veces se consigue y que para diferenciarla de esta acá se le llama semilla de algodón deslintada, que se le sacó el linter. ¿Sí? Esa semilla de algodón deslintada se somete a un proceso para sacar esa pelusa, para sacar el linter, y normalmente son las semillas que se utilizan para sembrar de nuevo algodón. Pero algunas veces sobran en el mercado o tienen algún otro tipo de problema y entonces quedan disponibles para consumo de los animales. ¿Y en qué animales las utilizamos? A la semilla de algodón. ¿Qué se le ocurre? Perros, gatos, peces, canarios, caballos, vacas, ovejas, cerdos, aves. ¿Hembra de qué? ¿De carpa? Hembra. ¿Se dijo hembra solo? De ciervo. Por ahí sean un poquito más amplios, gurises, porque varios están diciendo bovino, bovino, bovino. Hembra el bovino, bien Juan. Eh, en realidad se utiliza para todos los rumiantes, ¿sí? Y tiene ciertas limitaciones. Bien, ahí están haciendo el comentario. Es una de las cosas que vamos a estudiar de los alimentos. Hay alimentos que tienen ciertos limitantes. Esos limitantes pueden ser porque tiene toxicidad, porque causa un efecto antinutricional, porque nos impide, por ejemplo, la disponibilidad de los minerales, o sea, impide que el animal absorba el mineral que está en esa dieta o que está en ese alimento. Puede ser que nos cause un efecto de llenado y que entonces el animal consume menos. Los alimentos pueden tener limitantes, ¿sí? La semilla de algodón es una de las que siempre hablamos porque característicamente tiene limitantes para su utilización. Tiene limitantes en cuanto a las especies en las que podemos utilizarlo y tiene limitantes en cuanto a la cantidad en la que podemos usarlo. ¿Sí? Entonces, semilla de algodón, si no le acoplamos toda esta información que nos falta, no es la que yo estoy dando, falta mucho todavía, toda la información que falta, no sabemos nada, solo sabemos la foto y sabemos que si la vemos por ahí, vamos a decir, eso es semilla de algodón, pero no vamos a ver cómo utilizarla, no vamos a ver qué problemas nos puede traer y qué ventajas tiene. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar a fondo los alimentos para después tener las herramientas para armar dietas para los animales. ¿Qué otro alimento que está cercano a la semilla de algodón tiene un cierto parentesco, no de apellido? ¿Qué es eso? Bien.
Alguien que se explaye un poquito más, que no sea tan sintético. Bien. Grano, poroto, semilla, a veces se suele usar como que es lo mismo, ¿eh? Pero básicamente esto qué es, grano entero de soja, bien ahí alguien que puso, ¿eh? Es un grano entero de soja. ¿Por qué? Porque el grano podría estar partido o se le podría haber sacado la cascarilla. Entonces aclaramos, podría estar procesado de distintas maneras. Entonces aclaramos, grano entero de soja, que es casi como decir que está crudo, que no tiene ningún tratamiento, ¿sí? ¿Y por qué vale la aclaración y por qué es importante? Porque yo podría tener un grano de soja extrusado o un grano de soja con tratamiento térmico, o podría tener un expeller de soja que es un subproducto del grano de soja. ¿Y a qué se debe que yo necesite hacer un tratamiento? A que tiene ciertos factores antinutricionales. También me puede traer problemas en mayor medida para algunas especies, en menor para otras. Más de un problema me puede traer la soja. Y sin embargo, por otro lado, si hablamos de las proteínas disponibles para la alimentación animal, la de soja es una de las mejores. ¿Sí? Entonces, es un excelente alimento con algunas limitaciones que tenemos que saber cuáles son, porque si no sabemos cuáles son, vamos a meter la pata. Enseguida, rápidamente, nos vamos a equivocar, vamos a tener problemas, y no necesariamente con la soja, pero con algún otro alimento podemos llegar a matar animales y después tratar de explicar que nos olvidamos de leer o que no asistimos a la clase de nutrición aquella vez que iban a hablar de X, va a ser medio difícil. Lo más probable es que nos quedemos sin trabajo. Entonces es importante que conozcamos esos alimentos y cuáles son sus limitantes. ¿Y cuáles son sus ventajas? Ninguno de los alimentos que utilizamos tienen solo limitantes o tienen solo desventajas, si no, no lo utilizaríamos. Alguna ventaja tienen, por eso lo usamos. Seguimos con la mano mostrándonos distintas cosas. ¿Qué tiene ahora? ¿Qué silencio? Grano de sal, otro más. Sal gruesa, sal mineral. Coco rallado, qué grande, me gusta ese para la torta. O los alfajores con coco, ese me gusta. Grano de arroz partido, no. Bien, vamos a aclarar un poquito. Eso es urea, ¿sí? Urea es un fertilizante, originalmente es un fertilizante, es un producto sintético utilizado por el hombre, es un fertilizante que aporta mucho nitrógeno a las plantas, ¿eh? Las plantas, los vegetales lo pueden utilizar, pueden tomar esa urea, utilizarlo como nitrógeno para su crecimiento, pero también lo podemos usar en los animales, ¿sí? Hay distintas presentaciones de urea, y la urea es un alimento que tiene sus particularidades muy marcadas y que es bastante riesgoso utilizarlo. Peligroso parecería mucho, pero sí que es un alimento de riesgo. Es un alimento que a veces, por mal manejo operativo nada más, ni siquiera porque estén mal hechos los cálculos, sino porque se utiliza mal, se mezcla mal, se da mal, podemos tener animales muertos en pocas horas después de consumir la urea. Entonces es un alimento de riesgo y estamos limitados también en su uso a los rumiantes. ¿eh? ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de que esta urea sea utilizada por los microorganismos. No es el animal directamente el que la usa, sino que los microorganismos utilizan el nitrógeno para sintetizar proteína microbiana. Exactamente, justo, mirá, me sacaron la palabra. Qué grande, me parece que le voy a dar que empiecen a dar la clase ustedes, nomás y yo escucho. No, muy bien que están participando y que están adelantándose, eso está bueno. Eso está queriendo decir que en fisio escucharon, porque saben que los microorganismos necesitan nitrógeno para multiplicarse, y esa es la proteína que después
le va a ser aportada al rumiante, es de donde va a sacar su propia proteína. Muy bien. Cambiemos totalmente, ¿les parece? Salimos de la mano y fuimos a una planta y una fila de alimentos. ¿O no es alimento eso? Bien, muy bien, todos están de acuerdo. Yuca, mandioca, ¿tiene algún nombre más? Tubérculo de mandioca. Tubérculo sería una clasificación general que me incluye a la papa, la batata, la mandioca, ¿sí? Y a la derecha tiene a la planta entera de mandioca. Y acá está bueno llamar la atención porque la parte aérea también se puede utilizar. Entonces, habitualmente, ahí ya vamos, no me acuerdo el nombre, pero Maidana con el tema de la toxicidad, ya vamos a hablar. Habitualmente nos referimos a la mandioca y pensamos solamente en la raíz, en el tubérculo, que es lo que consumimos nosotros, que es lo que sale el almidón y comemos unos ricos chipacitos, pero también se utiliza para alimentación animal. Y se utiliza para alimentación animal la raíz entera o también se puede utilizar la parte aérea. Y la parte aérea es una parte aérea que tiene un forraje voluminoso, un fibroso, pero que tiene buena calidad, ¿sí? Y la mandioca, como decía algún compañero ahí, tiene también un riesgo de toxicidad, ¿sí? Tiene un componente que hace que pueda ser tóxico para el animal y para eso lo que se hace, bien, ácido cianhídrico, primero que hay distintos tipos de mandioca, algunos con más y otros con menos concentración del cianhídrico o del cianógeno, y después hay tratamientos, hay formas de utilizarla que hacen que disminuya esa concentración, que se volatilice el principio activo y entonces no tenemos riesgo para los animales. Además de considerar la proporción de la dieta que significa el alimento. Acuérdense que muchos alimentos que pueden ser un problema, si lo damos en poca cantidad, deja de ser un problema. ¿Sí? Cuando aumenta su proporción en la dieta, ahí es donde más se marca. De hecho, en la facultad tenemos un grupo que ha trabajado bastante, que sigue trabajando, que está ahí el doctor Kowalski en ese grupo, trabajando con mandioca y trabajando con la alimentación de cerdos, ¿sí? O sea que tenemos gente bien preparada con este tema que seguro que lo vamos a charlar más adelante. Y fíjense eso, no parece mandioca, ¿no? Y ahí dice afrecho de mandioca. Y ahí tenemos otra de las cosas que por ahí tenemos que aprender. Una cosa es lo que es el nombre que corresponde y una cosa es la cuestión técnica que nosotros sabemos y otra cosa cuando conversamos con el productor o hasta con algunos colegas que están en el medio y que se manejan con los nombres comunes. No hay un afrecho de mandioca. Le dicen afrecho de mandioca. ¿Por qué? Porque afrecho se denomina a lo que son subproductos de la molienda del arroz, del trigo, que son las envolturas, ¿sí? Las, no es cutícula, ahora se me escapó el nombre, pero las envolturas del grano, no la cáscara. Son las envolturas que son pulidas en fábrica para después hacer la molienda del maíz o para después mandar el grano de arroz pulido a consumo humano, ¿sí? Esas envolturas son las que constituyen el afrecho y es un subproducto de eso. El afrecho de mandioca en realidad es el residuo de la extracción del almidón, ¿sí? En la fábrica se extrae el almidón para producir la fécula, para producir el almidón que después va a ser el chipá, y lo que queda es el afrecho, es el residuo de la extracción del almidón que se da de comer a los animales. ¿Ok? Bueno, y ahora ya no voy a dar más nombres. No, no es la cáscara Gabriela, Alejandra, no sé cuánto. No, no, se saca la cáscara y después se procesa para extraer el almidón. Lo que queda de ese proceso es el afrecho. Sí, de los granos del arroz y las aleuronas. Exactamente, ese era el nombre que no me salía. Gracias. Bien, para ir cerrando esto,
les quería presentar un cuadro que no es mío original, lo copié de un amigo y me dijo que lo podía usar, donde hacemos una relación, fíjense el cuadro, tiene una relación, dice, entre energía y proteína, y ustedes ven en la columna de la izquierda, ¿sí? En el eje de la izquierda ven los megacal de energía, dice energía metabolizable, después vamos a ver qué es. Y aparte, abajo, está la concentración de proteína. Entonces lo que muestra acá es agrupados alimentos que tienen más energía, alimentos que tienen poca energía y poca proteína, alimentos que tienen mucha proteína pero poca energía, y alimentos que están intermedios. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? Si yo conozco los alimentos, sé más o menos, tengo una noción de qué me aportan principalmente y con quién lo podría utilizar, me imagino. Ahora veamos la relación entre ese aporte de proteína y de energía con las necesidades de los animales. En este caso vamos a tomar en cuenta bovinos, de distintas categorías. Ustedes ya vieron las categorías bovinas. Fíjense qué lío que se armó. Pero si ustedes se ponen a mirar acá, no hay ningún alimento que atienda exactamente a todos los requerimientos de la categoría con la que está. ¿Sí? Estos terneros, quizá un concentrado proteico cubra su requerimiento de proteína, pero no alcanza a cubrir su requerimiento de energía. Y este concentrado energético, como el maíz y el sorgo, tiene más energía de la que él necesita, pero tiene muy poca proteína. Y de ahí viene lo que nosotros vamos a trabajar, que es conocer el alimento, conocer lo que necesita el animal y si puede comerlo, y en base a eso formular la dieta para un objetivo determinado, para que produzca leche, para que produzca huevos, 2, 3, 5 huevos por día, para que el cerdo se engorde, para que la chancha tenga muchos lechoncitos y no 4 o 5. Es decir, nosotros vamos a aprender las bases que ustedes puedan aplicar en las producciones. ¿Sí? Y esto es un poco la explicación de por qué necesitamos conocer todas las partes para poder después decir, bueno, mezclando 2, 3, 5, 10 alimentos, consigo una dieta que atienda a todos los requerimientos de ese animal para ese objetivo determinado.